Muy bien, entonces les comentaba de que él en su lecho de muerte, porque él sabía que se iba a morir, él tenía la enfermedad de la tuberculosis, entonces él sabía que en algún momento, pues lastimosamente, se iba a morir y le encarga a su mejor amigo, su consejero, que también era un literario, que por favor al momento de su muerte, él quemara absolutamente todo lo que tenía. Muy bien, a ver. ¿Ya? Los cuales, dice, ¿no? Quemara todos sus manuscritos, los cuales constituyen una de las cumbres de la literatura alemana y se cuentan entre las más influyentes e innovadoras del siglo XX. Entonces, él, en contra de voluntad de Franz Kafka, lo que hace es publicar las obras de Franz. El estallido de la Primera Guerra Mundial y el fracaso de un noviazgo en el que había depositado todas sus esperanzas señalaron el inicio de una etapa creativa literaria muy importante. La existencia trágica y angustiosa de Franz Kafka se refleja en el pensamiento irónico que deja en los relatos. Sus personajes, marcados frecuentemente con una inicial, como por ejemplo Joseph K. o simplemente K, sus víctimas de misteriosas y fantásticas situaciones en sus obras. Características, dice. Se desarrolla dentro de lo absurdo, incoherencia, irracionalidad, falsedad o falta de la razón, como por ejemplo la metamorfosis. Ya la siguiente clase, cuando veamos la metamorfosis, van a entender por qué una de las características de las obras de Franz Kafka se desarrolla en lo absurdo. Trabaja el aislamiento. Dentro de la metamorfosis que vamos a ver en la siguiente clase, también está el tema del aislamiento. El abandono, que lo vemos aquí en la carta a su padre, el desinterés, que también está plasmado en la carta a su padre, y la indignación en todos los ámbitos de la vida humana. Entonces es un chico que creció tan reprimido por el mal carácter o la mala enseñanza de su padre. Y miren, critica la rutina diaria, la costumbre y la cotidianidad. Perteneció a la escuela de Praga. Muy bien, vamos a continuar por aquí. Mezcla la fantasía y la realidad, ¿no? Ese es su estilo lúcido e irónico. Sus obras son las siguientes. Dentro de la novela tenemos a La Metamorfosis en 1912, América en 1913, El Proceso en 1914, El Castillo en 1922. Y luego tenemos Los Epistolares, que son ya como más cortos, ¿no? Una novela es extensa y los epistolares ya son cortos, ya. Cuadernos en octava en 1917, Carta al Padre, que es la que estamos viendo el día de hoy, en 1919, Diarios en 1920 y siguen sus publicaciones hasta 1923 y Cartas a Milena. Carta al Padre, dice. Nombre dado comúnmente a la carta de Franz Kafka. Escribió a su padre Hernán. El padre de Franz se llamaba Hernán. En noviembre de 1919, criticándolo por su conducta emocionalmente abusiva. La conducta del padre hacia Franz de alguna manera era abusiva e hipócrita hacia él. Estas cartas revelan aspectos desconocidos del autor. La carta fue publicada, al igual que la mayoría de los escritos de Kafka, póstumamente en 1952. El texto resulta de vital importancia para comprender la relación de Kafka con su padre, y no solamente se comprende ello, sino que también se comprende el porqué, el estilo de escritura de Franz Kafka, por qué las características de lo absurdo, la incoherencia, el aislamiento, el abandono que él refleja en sus obras. Muy bien. Aspecto elemental en la biografía del autor, dice. Franz Kafka esperaba que la carta acortara esa distancia creciente entre él y su padre, aunque en ella proporcione una crítica aguda de ambos, ¿no? En esta carta criticaba a ambos, tanto a él como
tanto al padre como a él mismo. Tengo aquí, ¿no?, un fragmento donde dice lo siguiente. Escuchen. Querido padre, hace poco tiempo me preguntaste por qué te tengo tanto miedo. Como siempre, no supe qué contestar. En verdad, o en parte, por ese miedo que me provocas. Él le tenía miedo a su padre. Por eso él no se atrevía a desafiar a su padre, a enfrentarlo y decirle todo lo que él tenía guardado en su corazón, todos los sentimientos que había acumulado durante tantos años de maltrato. Muy bien, continuamos. Y en parte porque son demasiados, dice, los detalles que lo fundamentan, mucho más de los que podría expresar cuando hablo. Sé que este intento de contestarte por escrito resultará muy incompleto. Ya. Ese es un fragmento de la carta hacia el padre de Franz Kafka. Se dan cuenta cómo él de alguna manera se enfrenta al padre por escrito, mas no lo hace verbalmente porque tiene miedo. Él mismo expresa el miedo que tiene. Continuamos a ver. Según su mejor amigo, Max Borg, Kafka en realidad le dio la carta a su madre para que ella se la hiciera llegar a su padre. Su madre nunca entregó la carta, sino que se la devolvió a su hijo. En la Navidad de 1923, Kafka contrajo una pulmonía que al final le obligó a regresar al hogar paterno en Praga en marzo de 1924. Al agravarse la enfermedad, ingresó al sanatorio de Wiener-Wald, cerca de la Viena, donde sufrió un ataque de tuberculosis porque ya la pulmonía se había desarrollado con más profundidad. Una tuberculosis de laringe, lo que hacía que al tragar los alimentos le resultara muy doloroso, de manera que en sus últimas semanas se alimentó principalmente de líquidos. Se le trasladó a la clínica universitaria de la capital y a finales de abril al sanatorio del doctor Wagnach de Kienling, donde falleció el 3 de junio. Juan fallece el 3 de junio. Género de esta obra es narrativo. Especie epitolar, porque como les dije, no es una novela, no es extensa, es muy corto, pero tampoco es un cuento. Entonces, la especie es epitolar. El tema son las confesiones sobre su padre. Los personajes es el narrador, que es... ¿Quién es el narrador? ¿Quién es el narrador de esta carta? Juan Kafka. Franz Kafka. ¿Ya? Franz Kafka es el narrador y el padre es a quien va dirigida la carta. ¿Y el padre llega a leer esta carta? No. No, porque él se le entregó, Franz se le entregó a su madre y su madre no la entregó a su padre. ¿Y por qué no se la entregó? Porque ustedes vieron cómo estaba redactada la carta. De alguna manera estaba desafiando Frank a su padre. De alguna manera estaba enfrentándolo. Y de repente su madre, sabiendo el carácter que tiene el padre, decidió evitar algún tipo de riña, de pelea más profunda entre ambos personajes y por ello decidió no entregar la carta. No sabemos cómo pudo haber reaccionado el padre. Quizás hubiera reaccionado de una mala manera. ¿Ya ven? Por eso evitó, ¿no? Prefirió evitar para de alguna manera evitar una pelea mayor entre ambos personajes. Muy bien, vamos a empezar a llamar entonces. ¿Ya? La actividad de aplicación, la primera es que vamos a completar este organizador visual.
Ariana Guillén. Presente, Miss. A ver, Ariana Guillén, ¿cuál es el género de la obra? Negativo. Un momento. A ver. Ya está. A ver, Ariana Guillén, ¿cuál es el género de la obra? ¿Me decías? Narrativo. Muy bien, Ariana Guillén. Género de la obra. Narrativo. Jonás, Sí, Miss. ¿cuál es la especie? Epistolar. Epístola. Continuamos. A ver un momento. Vamos copiando, chicos, vamos copiando. Un momento, está saliendo una pantallita aquí. Quiero acomodarla. Autor. Confesión. No veo. Y un momento, por favor, chicos. Enemigo. Tema. Ah, mi amor, tu audio. Ahora sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien, a ver, ¿quién continúa? Susan no ingresó, Adriano tampoco ingresó. Christopher, Presente, Miss. Presente. ya, ahora sí, Christopher, ¿quién es el autor? Ana Cristina, tu audio, hija. Muy bien. Christopher, ¿quién es el autor, hijo? Christopher, ¿quién es el autor de la carta al padre? ¿Quién la escribe? Ajá, Franz Kafka. Bien, continuamos, ¿ya? Galvez, Galvez, Presente, Miss. bien, Galvez, a ver. ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el protagonista, hijo? ¿El pobre? Claro, porque ¿a quién estaba dedicada la carta? El pobre. Muy bien. Ay, perdón. No, discúlpenme acá. El protagonista es Frank Kafka. Discúlpenme. Ya. ¿Y quién era el enemigo según Franz? Galvez, continúo contigo. El pobre. Ahora sí, el padre. Muy bien, continuamos. Van copiando, chicos, van copiando. Estoy llenando sus notas. Yo estoy escribiendo por el chat. Ana. Presente, Miss. Ana, ¿cuál es el tema de la obra? Confesión sobre su padre. Confesiones sobre el padre. Sí, Miss. Gracias. Ya. Terminen de copiar.
Acabé, Miss. Muy bien. Acabé, Miss. Acabé, Miss. ¿A quién le falta para poder Acabé, borrar? Miss, a mí me falta un poco. ¿A quién le falta? Voy a borrar. A mí, Miss. Ya termina, hijo, termina. Muy bien, el chat, Génesis, Ana Cristina, Rodrigo. Muy bien. Miss, sí, yo soy muy lento para estudiar. ¿Terminaron? Ahora sí. Borro. Sí, Miss, hola, ya terminé. A ver, continuamos, ¿ya? Ya. Naomi, Presente, Miss. ¿por qué la obra se llama Carta al Padre? Porque Frank Kafka quería expresar sus sentimientos a su padre de su forma abusiva que le trataba a él. Ujú. De alguna manera para enfrentarlo, ¿no? Por todo lo que él había pasado. Gracias, Miss. Naomi. Continuamos a ver. Gracias, Miss Iris. Jaime, Miss, sí, eso me está llamando para preguntar algo. Sí, Miss. está hijo. Género de la obra. Na- narrativo. Narrativo. ¿Por qué razón le escribe a su padre? Jaime, contigo continúo. ¿Cuál es la razón? Para expresar sus sentimientos. Ya. Sus sentimientos son de odio de su padre. Para expresar todo el resentimiento hacia su padre. Continuamos. Muy bien, Jaime. Sigue Jade. A ver. Jade dice, ¿qué tema puedes resaltar de la obra? No entiendo. ¿Qué es lo que tú puedes resaltar de la obra? Que le tenía miedo a su padre. Miedo. Padre. Muy bien. Gracias, Miss. Ya, hija. Terminen de copiar.
Listo, Miss. Terminé, Miss. ¿A quién le falta, chicos bellos? Me falta, Miss. Ya terminé. Listo, Miss, acabé. Muy bien. ¿A quién le falta, chicos? Miss. Yo terminé, Miss. Ya. Por ahí le falta un compañero. Miss, me falta a mí. Sí, a mí me falta. Ya, terminen. Miss, ya terminé. Muy bien. ¿A quién le falta? ¿A nadie? Ya voy a borrar entonces, ¿ya? A ver, Héctor, dice, ordena cronológicamente los hechos. ¿Qué sucedió primero, Héctor? Héctor, ¿me escucha? Sí, Miss. Ya. ¿Qué sucedió primero? A. Desde niño fue maltratado por su padre. B. Escribió cartas que nunca nadie vería. C. Murió de tuberculosis. D. Su amigo Max Brod publicó las cartas. ¿Qué pasó primero? De niño fue maltratado por su padre. Ujú. De niño fue maltratado por su padre. Letra A. Muy bien, continuamos a ver. Muy bien, continuamos a ver. Génesis. Sí, Miss. ¿Qué pasó después, hija? Escribió cartas que nunca nadie vería. Escribió cartas que nunca nadie vería. Muy bien. Gracias, Miss. Continuamos. Nicole. Presente. Letras siguiente. ¿Qué pasó? La D. Ya, muy bien. ¿Segura? Letra D. Su amigo Max Brod publicó las cartas. No, la C. Claro, primero murió. O sea, él le pidió que una vez que él muera, queme todo. Pero, ¿qué pasó? Su amigo publicó todas las cartas. Bien. Gracias.
Terminen de copiar. Terminé. Muy bien. Seguimos avanzando. A ver. ¿Alguien le falta terminar de copiar? Listo, Miss, terminé. Miss, ya terminé. Ya. A nadie le falta, ¿no? Ya vamos a borrar. Dice, relaciona las figuras e identifica los elementos con el tema desarrollado. A ver. Me voy a llamar. Benjur, la letra A. ¿Qué nos está indicando? Las cartas. Carta al padre. ¿De quién? De Franza. De Franza. Kafka. Muy bien. Excelente, Benjur. Siguiente. Siguiente. Va, Dana, a ver, siguiente, Dana. ¿Qué representa esta lágrima? ¿Qué representará? Porque al papá de Frank Kafka lo maltrataba mucho. Ya. Esa lágrima representa el resentimiento. ¿El resentimiento de quién? ¿Quién tenía resentimiento? Franz Kafka. Franz. Continuamos. Nicolás, letra C. Esa imagen, ¿qué es lo que representa? El temor al padre. El temor, el miedo al padre. El temor al padre de Franz Kafka. Terminen de copiar. Y también me falta. Listo, Miss, acabé. Acabé mis. Muy bien. ¿A quién le falta? A mí me falta uno. Ya Mis, a terminé, mí también terminé. me falta la C. Listo, a mí ya terminé. Ahora sí, ¿a quién le falta? Voy a borrar. Borro. Acabé. Vamos a continuar. A ver, ¿verdadero o falso? Astrid. Frank Kafka sentía mucho amor hacia su padre, ¿verdadero o falso? A ver, Astrid, ¿estás?
Astrid. Contestas, hija. Ayala Dayana. Ayala. ¿Verdadero o falso, Ayala? Presente. Muy bien. Frank Kafka sentía mucho amor hacia su padre. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Qué sentía hacia su padre? Temor. Temor, miedo. Ya, muy bien. Rodrigo. Simisidis. Siguiente, Rodrigo. Frank Kafka fue una persona segura de sí misma. No. Falso. Falso. Era una persona muy insegura, por eso tuvo 5 intentos de matrimonio fracasados, porque no sabía expresarse. Era una persona muy insegura. Mía. 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 No contesta. Camila Francesca. ¿Tuvo siempre la intención de publicar esas cartas? ¿Tuvo siempre la intención de publicar las cartas que él había escrito? ¿O qué pasó cuando él iba a morir? Cuando él sabía que iba a morir. ¿Qué es lo que él le dijo a su amigo? Recuerda, hija, cuando él tuvo la enfermedad de la tuberculosis, él encarga algo a su amigo. ¿Qué le encarga a su amigo? ¿Qué le encarga, Camila? ¿Qué tenía que hacer con los escritos su amigo Max Bohr? Tenía que, sí, tenía que quemarlas, ¿ya? Sí, ya lo tenía, pero Tenía no lo que quemarlas. Entonces, si tenía que quemarlas, Frank tuvo la intención de publicarlas, si él las quería quemar. ¿Aquí qué sería? ¿Verdadero o falso? falso. Falso, ¿no? Porque él no tenía intención de publicarlas. Él lo que quería era que las quemaran. A ver, continuamos. Jorge. Jorge. Sí, Bien, Jorge. Nadie sabía de las existencias de la carta. ¿Verdadero o falso? Nadie sabía de la existencia de estas cartas. Verdadero. Muy bien. ¿Seguro? Verdadero. Nadie sabía de las existencias de esta carta. ¿Me escucha? Ahora recién. Buenos días. Buenos días, señor. Un momento, por favor. No, sí, Jorge, está bien. nadie sabía de las existencias de las cartas. Esto es falso. Recuerda que él entregó la carta a su madre para que le entregue al padre. Y también Max Bohr, que era el mejor amigo y consejero de Frank Kafka, también sabía la existencia de estas cartas. Muy bien. A ver, Mía. 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 ¿Qué nombre logras aquí destacar? Formar. Max. 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 Max Bros. Max Bohr. Ya casi estaba cayendo. Ya. A ver, chicos. ¿Terminaron de copiar? ¿Terminaron todos de copiar?
Miss, en la hoja sale Max Brot. Más broad. Termine, Miss. Sí, quedó mal. Miss, y la otra línea. Es board. Miss es Brot. Ay, ya, gracias. A ver, ya chicos, la otra línea es para ustedes, ¿ya? Ahí se van a romper la cabecita. Miss, yo le mandé por el chat. Miss, yo ya lo descubrí. Ya, muy bien. ¿Terminaron de copiar? ¿Terminaron de copiar? ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien. A ver. Ya. Esto es para ustedes. Esto lo vamos a desarrollar en la tarde, ¿ya? Junto con ustedes. ¿Ya? Ya, Es Miss. la última hora? que es tarea. Ya. ¿A qué hora? Escuchen, miren acá. Con ustedes quiero ser el último grupo porque tengo todavía 2:30, 1:30. Sí, 2:30 con ustedes, ¿ya? Nadie se sale, nadie se sale. Miss, y para cívica, 2:30. Por eso, ahí continuamos, empalmamos, ¿ya? Ah, ya. 02:30 y empalmamos con cívica, ¿ok? Ok, Miss. Nos vamos a robar unos minutitos. ¿Con quién les toca? Profesor Henry. Una pregunta, nosotros, ¿y qué vamos a terminar el curso de cívica? Hoy día. Ya, pero ¿a qué hora? Si hoy día a las 2:30 tenemos que terminar el de... Es que ahí vamos a seguir. Nos falta uno. O sea, terminamos las preguntas de literatura y luego seguimos con cívica. Exacto. Ahora, si quieren, ustedes lo hacen solas, las preguntas. No me hago ningún problema y empezamos con Civic. No, no pasa nada. Literatura, tengo mucha tarea. Tengo que Ya. copiar, tomar. Muy bien, chicos. A ver. Vamos a robarnos unos minutitos del profesor Henry porque hoy día tenemos cumpleaños. Voy para que archivo.